Hola, ¿cómo están? ¿Bendecidos? Ok. Bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Con esta palabra que estábamos hablando hace 8 días. Hablábamos, ¿cómo se llamó el título, si recuerdan? Vamos a hacer examen ahorita. ¿No recuerdan? Chequen, a ver, chequen sus apuntes. Vamos a... Cambio de mentalidad. Yo creo que como cambiaron de mentalidad se les olvidó, ¿verdad? Por eso. Ok. Y realmente esto es parte del cambio de la mentalidad, porque el cambio de mentalidad forma una mentalidad de reino. Acuérdense que estamos siendo conformados o estamos siendo formados en Cristo. Por lo tanto, hablábamos de que pues antes de Cristo y aún durante toda nuestra vida, pues se fue formando en nosotros pensamientos, se fue formando todo lo que llegamos a hacer en un momento, pero muchas de esas cosas pues no estaban de acuerdo a Cristo, de acuerdo a la realidad que ahora tenemos en Cristo. Entendiendo esto, que ahora en Cristo la Escritura dice que somos nuevas criaturas. Tenemos una vida nueva, somos participantes de la naturaleza divina, somos introducidos al reino de Dios, somos hijos de Dios, somos herederos, somos coherederos juntamente con Cristo, fuimos constituidos embajadores. Entonces todo eso requiere una mentalidad totalmente distinta a la mentalidad que teníamos anteriormente, porque ahora estamos entendiendo las cosas espirituales. El cambio de mentalidad en mi vida da forma en nosotros a una mentalidad de reino. Eso es lo que está haciendo, o lo que hace la Escritura en nosotros. Nos está permitiendo tener una mentalidad de reino, una mentalidad donde Dios gobierna nuestra vida, pero también nosotros mismos ese gobierno de Dios lo expresamos hacia afuera, hacia aquellos que están en nuestro entorno. Ahora que estamos en Cristo, para que el reino de Dios y su cultura se expresen en nosotros, es necesario un cambio de mentalidad. Lo que te estoy diciendo, necesita haber un cambio de mentalidad. Tú no puedes, aunque el nuevo nacimiento se da instantáneamente cuando tú recibes a Cristo, pero tu mente no hay un cambio en tu mente. No lo hay. ¿Por qué? Porque nosotros ahora tenemos que aprender y tenemos que conocer la realidad en la cual nosotros ya fuimos colocados. Por lo tanto, decíamos que la renovación de nuestra mente es un proceso constante y continuo. No es un suceso. Bueno hubiera sido que así como el nuevo nacimiento fue un suceso, que así hubiese pasado en el cambio de mentalidad, pero no es así. Entonces tenemos que entrar dentro de ese proceso, que es un proceso continuo, ¿verdad? Mucha gente dice, pero ¿cuándo nos vamos a graduar? ¿Cuándo? Pues en esta vida vamos a tener una renovación continua, ¿verdad? Dios nos va a estar mostrando cosas con respecto a su reino todo el tiempo, y toda esta vida no nos va a alcanzar a nosotros. Pero se está formando en nosotros una mentalidad de reino. Una mente de reino cree lo que Dios ha dicho en la Escritura. Fíjate, esto es lo que los cambios que empiezan a suceder. Una mentalidad que está siendo formada en su realidad en Cristo comienza a creer lo que Dios ha hecho o lo que Dios dice en la Escritura, porque hay muchas cosas que Dios dice acerca de nosotros que muchas veces ni nosotros mismos la creemos. Algo tan sencillo como la Escritura dice que somos santos. ¿Eso es real? Sí. Ahora, ¿tú te ves así? ¿Tú te percibes como santo? La mayoría de la gente evalúa sus acciones, evalúa su vida, evalúa su comportamiento y dice, híjole, como que aquí se equivocó Dios. Pero somos santos
que estamos en un proceso de santificación. Somos santos porque la palabra santo significa apartado para Dios. Entonces Dios te apartó, Dios te compró en Cristo, ¿sí? Dios te rescató, le perteneces a Él, pero estás en un proceso de santificación. Ahí ese proceso de santificación es lo que muestra tu progreso, ¿verdad? ¿Cuánto estás proyectando tú de Cristo o la vida de Cristo que te ha sido dada? Tú estás en ese proceso de santificación, y en ese proceso de santificación estamos todos. Entonces, una mente de reino cree lo que Dios ha dicho en la Escritura. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, 16. Yo sé que es una porción de la Escritura muy conocida, pero vale la pena que la leamos. Fíjate lo que dice la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Ese es el poder de la palabra de Dios, porque tenemos que entender eso, que toda la Escritura es inspiración de Dios, es soplada de Dios. Sí es cierto, muchas veces la gente dice, pero ¿quién escribió la Biblia? Fueron hombres como nosotros. Sí, fueron hombres, pero aquí la Escritura está declarando lo que fue inspirada, que fue soplada por Dios, o Dios los inspiró para que ellos escribieran esa porción de la Escritura. Y vemos cómo la Escritura tiene una utilidad. Primero nos enseña lo que es verdad, porque muchas veces o por mucho tiempo tuvimos como verdad algo que era falso, porque lo escuchamos tantas veces y no nos tomamos muchas veces la curiosidad o el tiempo de investigar si lo que nos estaban diciendo era verdad o no. Entonces dice que la Escritura es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. La Escritura es como un espejo al cual al escucharla te está mostrando, te está dando una imagen, y tú estás viendo esa imagen. Y tú puedes ver que muchas veces en esa imagen no es la imagen que Dios está demandando que se proyecte de ti. Dice, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto, porque no solamente te corrige cuando estás equivocado, sino que te lleva de la mano a hacer lo correcto. Pero también la corrección no es que va a venir el pastor y te va a ver, mira, te voy a agarrar a ver, Dani, te voy a llevar de las orejas o sea, no, realmente cuando la Escritura, Dani tiene la capacidad de escuchar, de entender la Escritura, y Dani decide vivir de acuerdo a la Escritura, porque eso es algo que tenemos que entender también. No se trata de que alguien te esté así como el chicotito, ¿verdad? No, acuérdense que la Escritura lo que nos está llevando es a una madurez en Cristo. Ahora, si evaluamos, si hablamos de madurez, ¿qué hace una persona madura? Díganme algunas características de una persona madura. Responsable. ¿Qué más hace una persona madura? Autosuficiente, entendida. Controla sus emociones. ¿Qué más hace una persona madura? Permite que Cristo sea formado en ella, ¿verdad? Pero algo importante es una persona madura, es una persona responsable. Por lo tanto, lo que Dios está formando en nosotros es gente madura, gente responsable, gente que no esté dependiendo de otras personas. Somos un cuerpo, sí, y estamos ahí para apoyarnos, pero realmente lo que tenemos que entender es que Dios nos ha dado la capacidad en Cristo para vivir, para expresar su vida. Dice, por lo tanto, su vida se vuelve una extensión y expresión del reino. Su mensaje no se limita a un misticismo religioso, sino a una experiencia transformadora de vida para aquellos que están en su entorno.
Entonces nuestro mensaje o la vida de los hijos de Dios no se trata de un misticismo religioso, nada más de aparentar ser religioso, de aparentar que cuánto oras, cuánto meditas en la palabra, cuánto ayunas, o sea, en todas esas prácticas que no están mal, pero que lo más importante a lo que Dios nos ha llamado a nosotros es a que tengamos una expresión de madurez en la vida espiritual. O sea, porque gente que divaga así diciendo, no, es que nosotros oramos y nosotros ayunamos y nosotros hacemos servicios completos todo el tiempo, ¿no? Alabanza 3 días, ¿no? Completos. O sea, realmente, ¿de qué te sirve todo eso si tu vida no tiene una expresión de la vida del reino? Usted es luz. ¿Y qué hace la luz? Brilla, ilumina. Usted es luz, porque la Escritura dice que usted es luz. Pero usted es luz como la luna. Usted, dile que está a tu lado, usted es luz como la luna. Usted es luz de nombre, pero usted es luz como la luna. ¿Saben por qué? ¿Sabes por qué? ¿La luna brilla? La luna sí brilla, pero ¿qué es lo que hace la luna? Refleja la luz del sol. Por eso usted es luna, o es como la luna. Reflejan la luz de Cristo. Pero tiene que permitir que la luz de Cristo brille en usted. Una mente de reino tiene una vida orientada hacia la justicia de Dios, no hacia hacer su propia justicia, no a que se haga lo que se le dé su gana, ¿verdad? Sino que una mente de reino tiene una vida orientada hacia la justicia de Dios. La carta a los Hebreos en el capítulo 5, 13 al 14 cita así: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, el alimento sólido dice que ¿para quién es? Para los maduros. Pero la característica de los maduros, la Escritura lo está diciendo. Una característica de los maduros es que el uso les permite tener los sentidos ejercitados para que puedan discernir lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es justo, lo que pertenece a Dios, pero también tienen la capacidad de discernir lo que no pertenece al reino de Dios. Entonces, lo que está diciendo la Escritura es que tenemos que estar en ese uso. No podemos estar así como que solamente llenándonos de pura información. ¿Se puede? Bueno, sí se puede, pero ¿se debe? No, no se debe estar solamente llenándose de pura información. Dice, su mente se ha orientado hacia la justicia de Dios, rechaza todo aquello que es contrario al reino. Mira, cuando tú tienes tu mente está siendo ejercitada en la justicia de Dios, comienzas a rechazar todo aquello que no pertenece a las cosas de Dios. O sea, eso es algo, es un proceso que comienza en nuestra vida por el uso, por la práctica, por estar tan involucrado en las cosas espirituales. Comenzamos a rechazar todas aquellas cosas que no pertenecen a la vida de Dios. Es como aquel que comienza a cambiar sus hábitos alimenticios. Tenía una vida desordenada totalmente, ¿verdad? Pero comienza a cambiar sus hábitos alimenticios y después de un tiempo, por la práctica, por el uso, cuando le presentan un alimento del que cotidianamente no pensaba 2 veces comérselo, ¿qué pasa? Lo rechaza, ¿verdad? Su paladar lo rechaza. Su organismo interno también lo rechaza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por el uso ahora tiene su vida, su cuerpo está siendo
ejercitado, está siendo entrenado para hacer cambios en su vida. Lo mismo pasa en lo espiritual en nosotros. Empezamos a rechazar todo aquello que es contrario a la vida del reino. ¿Por qué? Porque su mente está orientada a la realización de la voluntad de Dios. O sea, si en algo está pensando es en cómo hacer la voluntad de Dios. Anteriormente, ¿qué se pensaba? Pues a ver qué hacemos, ¿verdad? A ver qué desastre vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer hoy? O sea, pero realmente tu mente está orientada precisamente a la realización de la voluntad de Dios. Pero todo esto es por entender el propósito eterno y su asignación, siendo consciente de la obra consumada de Cristo en la cruz, porque nosotros somos lo que somos gracias a la obra consumada de Cristo en la cruz. Nosotros tenemos que tener ese entendimiento de todo lo que se logró, todo lo que se alcanzó por esa obra consumada de Cristo en la cruz. Y a esta gente que se conecta con esa realidad, la Escritura le llama entendidos, porque es gente que entiende la realidad de Dios. Es gente que no se anda con medias tintas, ¿verdad? Es gente que dice, sí es cierto, si de Dios depende todo, pues yo voy con todo. La mente de reino es una mente comprometida con la verdad eterna. Esta mente entiende que todo lo que posee, espiritual o material, proviene de Dios. Fíjate, eso es algo muy importante. Hay gente que a estas alturas cree que él logró todo por su mente, por su brillantez, por sus habilidades, por todo, ¿verdad? O sea, dice, no, yo soy así como una eminencia casi. Pero realmente una mente comprometida con la verdad eterna entiende eso, que todo lo que posee, sea espiritual o sea material, proviene de Dios. Es una mente orientada hacia la verdad presente de Dios y sabe distinguir entre la verdad y lo profano. Porque entiende que Él fue hecho y fue diseñado para vivir en la verdad. Y ya no se anda metiendo en aquellas cosas que no pertenecen a la verdad. Primera carta a los Corintios 15:10 cita así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Imagínate, esto, el apóstol Pablo estaba hablando eso de su apostolado. Estaba diciendo que él, por la gracia de Dios, es o era lo que era hasta ese momento, ¿sí? Él estaba hablando de todo lo que Dios le había dado. Pero nosotros podemos tomar esta porción de la Escritura, este principio, entendiendo eso, que por la gracia de Dios somos lo que somos, ¿verdad? Hemos alcanzado lo que hemos alcanzado, sean cosas espirituales, pero también sean cosas materiales, porque es por su gracia que nosotros hemos alcanzado lo que hemos alcanzado. Porque todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros somos, sean capacidades, dones, talentos, habilidades, todo ha sido dado a nosotros de parte de Dios. Esta mentalidad entiende que se nos demanda una conducta justa en todos los aspectos, pues esta es una característica de los hijos del reino que han recibido su justicia. O sea, este entendimiento nos ayuda a dimensionar que se nos demanda mucho. ¿Se nos ha dado mucho? Yo quiero que tú considera tu vida. ¿Se te ha dado mucho? Yo considero que a mí se me ha dado mucho. O sea, más de lo que yo merezco, humanamente hablando. Se me ha dado mucho. Espiritualmente se nos ha dado a todos mucho, pero también creo que materialmente se nos ha dado mucho. Ahora, al que mucho se le da, también mucho se le demanda, ¿verdad? Porque mucha gente dice, no, pues yo sí quiero recibir.
Y recibir, fíjate, desde la perspectiva del mundo, es muy bueno recibir. Todos queremos recibir. Pero desde la perspectiva espiritual, desde la perspectiva divina, Jesús lo dijo, es más bienaventurado dar que recibir. Cuando nosotros pasemos esa línea, que aprendamos a disfrutar cuando damos, créanme que vamos a estar a un nivel totalmente distinto. Y cuando hablo de dar es todo los dones, talentos, todo lo que Dios ha puesto en tus manos. Créeme que Dios nos ha colocado en esta tierra para que nosotros podamos gozar cuando nosotros estamos dando, ¿sí? Porque Dios es el que nos da la capacidad de dar. Y no estoy hablando de economía, o sea, de dar lo que tú tienes. La Escritura dice, dad de gracia lo que de gracia recibiste. ¿Cómo recibiste a Cristo? Por gracia. De la misma manera es que tú lo tienes que dar. La iglesia es la encargada de manifestar el reino. La primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo del 14 al 15, dice así: espero visitarte pronto, pero te escribo todo esto por si acaso no llego a tiempo. Así sabrás cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, que es la familia de Dios vivo. La iglesia sostiene y defiende la verdad. Entonces, la iglesia tiene una manera de conducirse. La iglesia es la expresión del reino de Dios. La iglesia es la expresión del cuerpo de Cristo. La iglesia es la encargada de anunciar a Cristo aquí en la tierra. Ahora, yo te pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí somos la iglesia? Todos somos la iglesia. Entonces, y por lo tanto, a ti te corresponde anunciar la verdad, a ti te corresponde dar la buena noticia, a ti te corresponde como iglesia, con tu vida. Yo no te digo que te vas a ir ahí a una esquina, ¿verdad? Al centro de Jonacatepec, o de Atlatlaucan, o de Amayuca, o de donde tú vengas, y te vas a subir en una caja de tomate, ¿verdad? Y vas a empezar a decirle, arrepiéntanse. Sé que ni lo harías. En primer lugar, sé que ni lo harías. Pero tu vida, en tu entorno hay tanta gente que te está viendo, que está esperando una expresión de Cristo en ti, que está esperando así un chispazo de Cristo en ti, que está esperando que seas luz en un mundo lleno de tinieblas. Porque infiltrarse en el mundo, bueno, ni infiltrarse en el mundo, hacerse como el mundo es bien fácil. Nada más déjate llevar y ya, ¿sí? En la corriente de este mundo, dice la Escritura. Dice, en la cual anduvisteis en otro tiempo. Pero ya no es así. O sea, nada más para hacerte como el mundo, nada más suéltate y déjate llevar y sin problema. Pero la iglesia es la encargada de manifestar el reino. Dile al que está junto a ti, la iglesia es la encargada de manifestar el reino. Y dile, y por si no lo sabías, tú eres la iglesia. Ahora, una mente de reino es una mente que acepta la autoridad de la palabra de Dios. Para esta mente, la palabra de Dios es su norma y su ley. Pues ella la palabra de Dios forma la conducta, la manera de pensar y nos permite expresar poder y autoridad. La mente de reino dice, Dios lo dijo y yo lo creo. Porque tenemos que entender eso, cuando Dios dice algo acerca de nosotros, nosotros debemos de creer lo que Dios dice acerca de nosotros.
Fíjate lo que dice la Escritura en la carta a los Efesios 5, versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque la fama que tú tuviste en el pasado, pues todos la saben, ¿o no? Sí, o sea, eso no es necesario ni que lo publiques. O sea, a veces queremos dar testimonio de lo que fuimos en el pasado. Créame, a veces nos vemos hasta ridículos porque ¿quién no te conoció? A ver, como si viviéramos en una ciudad tan grande que no nos conociéramos, ¿verdad? O sea, que no conocieran la fama que nos cargamos en el pasado. ¿Será necesario dar testimonio de eso? Yo creo que no. Yo creo que debería darnos hasta vergüenza. Pero de lo que sí debemos dar testimonio es de la verdad, porque dice, o sea, la Escritura está diciendo, en otro tiempo erais tinieblas, o sea, eso ya, o sea, pero en otro tiempo, dice, pero ahora, dice, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Eso es lo que tenemos que entender. Ahora, tu responsabilidad es andar como hijo de luz, proyectar la luz. Acuérdate de la luna. Cada vez de que veas la luna, no le vas a decir dame una tuna, no, cada vez de que veas la luna te vas a acordar de que tú eres como la luna, que proyectas la luz de Cristo, ¿verdad? Proyectas la luz del sol de justicia, dice la Escritura. Entonces, la mente entendida comprende que la esencia del mensaje de Dios exige un cambio radical en la forma de pensar del hombre para que pueda funcionar y vivir bajo la autoridad de Dios. Esto es algo importante. Nadie puede vivir bajo la autoridad de Dios si no se permite que haya una renovación en su entendimiento. Para que esto pueda funcionar, para que pueda vivir bajo esa autoridad de nuestro Dios. Cuando nuestra voluntad está en la voluntad de Dios, las peticiones que hayamos hecho van a estar de acuerdo a su voluntad. Por eso es importante que conozcamos la voluntad de Dios. Por eso es importante que conozcamos el propósito eterno de Dios. Porque cuando conocemos el propósito eterno de Dios, nosotros nos apegamos a la voluntad de Dios y pedimos conforme a la voluntad de Dios. Yo no sé si tú has notado, pero muchas veces nuestra voluntad, aunque pueda ser buena, puede ser contraria a la voluntad de Dios. Sí. Muchas veces sí. De hecho, la mayoría de las veces, cuando no entendemos, no logramos entender la voluntad de Dios, le pedimos a Dios cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Fíjate, yo muchas veces me cuestioné cuando el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo en mi mente totalmente terrenal decía, pero ¿no es bueno conocer lo bueno? ¿Sí o no? Es bueno, ¿no? Pero ¿de qué te sirve conocer lo bueno si no tienes la capacidad de hacer lo bueno? Por eso era necesario que el hombre comiera del árbol de la vida, porque la vida es Cristo y la vida nos da la capacidad de hacer lo bueno y desechar lo malo. Porque tú puedes tener todo el conocimiento del bien y del mal y decir esto es bueno y esto es malo bajo tus criterios, pero si no tienes la capacidad de hacer lo bueno, ¿de qué te sirve? La Escritura dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Por eso era importante, pero desde una mentalidad totalmente terrenal dices, pero pues lo bueno es bueno. Y así pesa el mundo las cosas, pero esto es bueno. Pero a veces decimos, pero esta gente hace buenas cosas, esta gente hace buenas obras, esta gente ayuda a los demás, esta gente, pero si no tiene a Cristo,
Todo lo que hagas fuera de Cristo no sirve de nada. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y no lo estoy diciendo yo, es algo que dice la Escritura. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo del 13 al 15, dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por lo tanto, necesitamos entenderlo a Él, conocerlo a Él, para que pidamos las cosas conforme a la voluntad de Él. ¿Sí? Necesitamos entender cuál es la voluntad de Él. Cuando Jesús estaba a punto de ir a la cruz, Él le pidió al Padre algo, pero dijo algo muy importante: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y humanamente, Él sabía que iba a ir a la cruz. Como humano, porque la Escritura dice que Él se despojó de su divinidad. Él sabía que iba a haber dolor, Él sabía que iba a haber burla, Él sabía que iba a experimentar en su ser todo tipo de violencia. Él sabía lo que iba a pasar, pero al final de cuentas Él dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, a veces le decimos: Dios, que se haga tu voluntad, y cuando se hace su voluntad respingamos. Ya no nos gusta. Entonces necesitamos entender eso. O sea, realmente estamos aquí para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y muchas veces en su momento, pasado el tiempo, entendemos que la voluntad de Dios es perfecta y que era lo que tenía que pasar, que era necesario que ocurriera eso, aunque en su momento no estuvimos de acuerdo. También entendiendo esto, que es una mente que conoce los diseños divinos, una mente renovada es una mente que conoce los diseños divinos. Nunca tendrá problemas con la revelación ni con los cambios de Dios que Dios está haciendo en el mundo. No tendrá problema con guardar o poner por obra los principios del reino, porque ha entendido la mente de Dios. Fíjate, llega un momento en el que entendemos la manera en la que Dios opera, no en su totalidad, pero entendemos y aprendemos cómo Dios opera, qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Dios quiere. Jeremías 29, 11 al 13 cita así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y entendiendo esto, que Dios, su pensamiento, su mente, lo único que quiere para nosotros es el bien. Pero muchas veces nosotros nos aferramos desde nuestra perspectiva a lo que creemos que es nuestro bien. Pero realmente lo que Él busca en nosotros es el bien. Dice, Él tiene pensamientos de paz y no de mal, para daros, dice, el fin que esperáis. Y cuando tú entiendes eso, cuando tú te alineas a esto, estás caminando dentro de su propósito, y por lo tanto todo aquello que tú pides pues va a ser dado. ¿Por qué? Porque está de acuerdo a la voluntad de Dios. Algo importante que nosotros tenemos y deberíamos de abrazarlo, y de una manera creo que entendida, es que tenemos en nuestras manos la buena noticia.
la verdad más impactante que existe. El problema es que aún así hay muchos hijos viviendo fuera del diseño. Tenemos la verdad más impactante porque tenemos la verdad de Cristo, la verdad que es Cristo en nosotros, la verdad que da vida eterna. Tú analiza los dioses con D pequeña, todos los que tú quieras. ¿Quién de ellos ofreció vida eterna? Nadie. Porque no tienen esa capacidad, porque no tienen esa vida eterna. Pero Dios, a través de Cristo, nos ofrece a nosotros vida eterna. Porque para todos los hombres, lo que hay más allá de esta vida, del bios, es un misterio. Pero a nosotros se nos ha dado esa esperanza segura, dice la Escritura, de vida eterna. Por eso es necesario que nosotros conozcamos la verdad. Juan 8:31 al 32 cita así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa es la capacidad que tiene la palabra, que como es verdad, tiene la capacidad de traer libertad a nuestras vidas. Por eso es que hay mucha gente que necesita ser libre en su mente, ¿verdad? Necesita entender quién es, necesita entender cuál es su realidad. Cuando tú te ubicas en tu realidad, cuando tú sabes cuál es tu realidad, realmente te haces libre de tantas cosas que en el pasado te detuvieron para no vivir, para no experimentar esta vida que nosotros tenemos, y sobre todo para no experimentar esta vida espiritual que Dios nos ha dado a nosotros en Cristo Jesús. La mente renovada es una mente orientada hacia la dignificación del ser humano. ¿Cómo está la dignificación del ser humano en estos tiempos? Por los suelos, ¿verdad? No hace falta, nada más hace falta darse una asomadita por allá afuera para que podamos ver qué tan dignificado está el ser humano. Para Dios, el ser humano es lo más importante en esta tierra. No hay ámbito de la vida que se escape del interés redentor de Dios. A Dios le interesa todo tu ser. A Dios no solamente le interesa tu espíritu, a Dios le interesa tu alma, a Dios le interesa tu cuerpo. Dios tiene interés en cada uno de nosotros. Mucha gente tiene una percepción de Dios, de que Dios solamente quiere castigar, de que Dios quiere prohibir, de que Dios no quiere que sean felices, de que Dios quiere que hagan nada más su voluntad. Pero todo esto es totalmente errado. Es una historia mal contada. Juan 3:17 al 19 dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces Dios puso un recurso para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él. Dios puso un recurso que es su Hijo. Dice, Él envió la luz a esta tierra, pero los hombres no la aceptaron. Y la luz es el recurso que Dios nos da a todos para que nosotros podamos aceptarlo y podamos vivir de acuerdo
a su voluntad. Dios está interesado en todos los seres humanos, en todo el ser humano, en todas las dimensiones de la vida, desde el bienestar del espíritu, el alma y el cuerpo. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, 23, cita así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios tiene interés en todas las áreas, en todo el ser humano. Y en la Escritura encontramos el recurso para que el ser humano, espíritu, alma y cuerpo, viva conforme a la voluntad de Dios, viva de acuerdo al diseño de Dios, viva la vida que Dios diseñó para él. Dios está interesado en la relación del hombre con Dios, en la relación del hombre consigo mismo, en la relación del hombre con otros hombres y en la relación del hombre con el resto de la creación. O sea, Dios no está generando solamente todos los faros o toda la atención hacia Él, sino también quiere que el hombre pueda relacionarse, ¿verdad?, con todo lo creado, con toda la creación, consigo mismo, que el hombre pueda vivir de acuerdo a la voluntad, de acuerdo al diseño de Dios. Dios tiene interés en todos nosotros. Hay gente que cuestiona: ¿y dónde está Dios ahora en las guerras? ¿Dónde está Dios en la enfermedad? ¿Dónde está Dios? Lo leíamos hace un momento. La luz vino a este mundo. ¿Es culpa de Dios todo lo que está pasando? Es más, Dios no necesita ni que lo defiendan, Pero podemos verlo en la Escritura, que muchas de las cosas que están pasando son decisiones de hombres ausentes y carentes de Dios. Una mente renovada es una mente teórico-práctica. Muchas veces el cristianismo se vuelve muy teórico, mucha teoría, mucho conocimiento. Pero creo que es tiempo de que seamos más prácticos. Una mente renovada sabe tomar decisiones en los momentos de crisis, pues sus decisiones no están basadas en las circunstancias, sino en su realidad en Cristo. Nuestras decisiones deben ser tomadas no de acuerdo a la crisis, ¿verdad? Porque cuando estás en crisis, ¿qué haces si te enfocas en la crisis? Pues te paralizas, muchas veces no sabes hacer nada. Nuestras decisiones deben ser decisiones que estén basadas en nuestra realidad en Cristo, en quién somos nosotros en Cristo, nuestra posición en Cristo. Por eso es necesario que seamos entendidos en cuál es la voluntad de Dios, que lo conozcamos a Él, porque de acuerdo a esto nosotros vamos a tomar decisiones. Filipenses 4, versículos del 8 al 9 dice así: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar: concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, y todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Y cuando la Escritura habla de que nos concentremos en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, ¿de quién está hablando? De Cristo. Está hablando de Dios. Tenemos que poner nuestra mirada en Él, tenemos que entenderle a Él, tenemos que conocerle a Él. Una mente renovada es una mente madura. Su forma de pensar ha sido transformada por la palabra de Dios. No se deja manipular por sentimientos, emociones o circunstancias, porque tiene claro el propósito y la misión de Dios para su vida.
¿Se han dado cuenta que muchas veces en la actualidad una manera de manipulación es a través de las emociones? Y mucha gente ha aprendido a manipular a través de las emociones, ¿verdad? Y tratar de tocar esa parte, ¿para qué? Para manipularte, pero nosotros no nos dejamos llevar, no tomamos decisiones basadas en las emociones, porque las emociones son engañosas. Analiza cuántas veces has tomado decisiones basadas en tus emociones y cuántas veces te has arrepentido de haber decidido de esa manera. Pobrecito, lo ayudé porque pobrecito. ¿Y después quién fue el pobrecito? Es que me dio lástima. Jesús jamás ayudó a alguien, jamás sanó a alguien por lástima. No le dijo, me diste lástima, ven, te voy a sanar. La Escritura decía que Jesús era movido a misericordia. Jamás actuó o ayudó a alguien por lástima, jamás lo sanó porque, ay, pobre cojo, me da lástima. La Escritura siempre dice, fue movido a misericordia. Y cuando preguntaron a Jesús, a ver, Señor, ¿quién de estos pecó? Porque los judíos tenían ese entendimiento, que si tenías una enfermedad, si tenías algún problema, alguien debió haber pecado, alguien tenía que haber pecado. Dice, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Jesús le dijo, ni este ni sus padres, sino que esto sucedió para la gloria y alabanza de Dios. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Una mente madura se enfoca en las cosas del Espíritu. Ve en qué momento puede manifestar, puede expresar, puede alabar, puede dar gloria a Dios a través del cumplimiento o de hacer las cosas espirituales. Y ya cierro con esta oración que hacía el apóstol Pablo, porque esta oración expresa la necesidad de comprender la dimensión de Cristo. La iglesia, los hijos de Dios necesitamos comprender la dimensión de Cristo, pero déjame decirte algo, Cristo lo llena todo. Cristo lo llena todo. Por mucho tiempo se nos dijo que el universo contenía a Dios, pero déjame decirte algo, el universo está en Dios, porque no hay nada más grande que Él, porque todo lo demás es creado, pero Dios es creador. Entonces todo lo que existe, lo que vemos y lo que no vemos está contenido en Dios. Efesios 3, 14 al 19 cita así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gracia, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esa es la oración que hacía el apóstol Pablo por la iglesia de Éfeso. Pero esa es una oración que sale del corazón de Dios, para que toda la iglesia pueda entender, comprender la anchura, la profundidad, que pueda comprender a Cristo, para que sea llena de la plenitud de Dios.
Oramos, Padre eterno, gracias por tu palabra, gracias por tu bondad, Señor, pero gracias porque sabemos que estás formando en nosotros una mentalidad de reino, Señor. Una mentalidad que expresa vida, una mentalidad, Señor, que está conforme a la tuya, una mentalidad que nos ayuda a hacer una expresión tuya aquí en esta tierra para vivir conforme a tu voluntad. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y como siempre nos despedimos de todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, invitándoles a que compartan este mensaje, que más gente sea edificada en esta verdad presente. Nos vemos a la próxima.